Oremos juntos. Dios Padre que nos ama, gracias por permitirnos este retiro de invierno. Nosotros, los jóvenes, tú nos llamaste y diste la salvación. Y también nos diste una esperanza y nueva vida. Por estas cosas te damos gracias. Te pedimos hacernos reflexionar el año 2020 y ayudarnos a entender con cuál corazón tenemos que estar en el año nuevo. Siendo jóvenes, queremos llevar tu yugo y aprender tu palabra. Para esto, opera en nosotros y ayúdanos, por favor. Te pedimos que estés con todos los que están presentes para escuchar tu palabra y dale a cada uno de nosotros tu gracia. Ayúdanos para que podamos vivir con más fuerza, llevando muchos frutos el año que viene. Guía nuestra vida para alabanza, gloria y honor que recibiremos cuando salgamos delante de ti. Está siempre con nosotros, por favor, y ayúdanos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador, hemos orado. Amén. Hebreos capítulo 6 vamos a buscar. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Desde el versículo 17 yo leo. Voy a leer. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Hasta aquí. Hoy en estas horas vamos a aprender la palabra de Dios con el título Santos comparados a velero. En Hebreos capítulo 6, versículos 17 a 19, Dios dio a los hombres desagradables y miserables la promesa. Y hay algunos que heredan la promesa de Dios. Los herederos de la promesa de Dios, diciendo que cuán segura es la promesa. La palabra de Dios es cierta. Además, él interpuso juramento. Por eso, aquí, por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta. La palabra de Dios no se cambia. Encima, él hizo juramento. No es algo cambiable. La promesa de Dios, sin duda, se va a cumplir. Y eso da mucha consolación a los creyentes. Por eso, los que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. La palabra de Dios va a cumplirse. Es la esperanza nuestra, que no se cambia jamás. Por eso, la Biblia dice que esta esperanza es muy importante y también ella es como ancla del alma. Es como segura y firme ancla del alma. Una segura y firme ancla. La esperanza es como ancla del alma. Significa que el alma es un barco, un buque, una embarcación
se refiere a un velero. En la época en la que se escribió la Biblia, la mayoría de los barcos eran veleros. Se avanza con viento. Por eso, por medio del velero, vamos a examinar nuestra vida cristiana. En la actualidad, también hay veleros. Voy a mostrarlos. El título de hoy es Santos comparados a un velero. Hoy en día también podemos ver veleros. Esto es este tipo de barco. En la antigüedad había muchos. En la actualidad también podemos ver. Con este barco vamos a recibir lecciones. Si el espíritu es un velero, con la del alma es la esperanza. Entonces, ¿por qué dijo la esperanza es como ancla del alma? Ya que el espíritu es como un barco, un buque. Por eso, con el título Santos comparados a un velero, voy a dar palabra. Los jóvenes en su juventud, desde primaria, instituto hasta universidad, y ya entra en la sociedad para trabajar. Es como entrar en un mar muy áspero. Por eso, cuando uno es joven, debería prepararse bien para navegar por un mar que es el mundo. En la Biblia, nuestro espíritu es una embarcación de vela. Este mundo es como un mar que se estremece. Por eso, el mar en tempestad es como una sombra del mundo. En Daniel capítulo 7 salen 4 bestias de este mar. Explica que en el mundo aparecerían 4 naciones. También dice que el mar es la sombra del mundo. El mar siempre se estremece. Este mundo también no es seguro. No se sabe cuándo ocurre tempestad, tormenta, cuándo viene maremoto. Vivimos en un mundo peligroso. Uno en su juventud se ha armado bien con fe, navegará bien por el mar que es el mundo. Aunque en la actualidad se ha avanzado mucho la ciencia, no podemos prevenir una tormenta ni impedir un maremoto. Así nos vienen muchas dificultades en este mundo hasta que venga el Señor. Por eso, en esta tierra no tenemos algún sitio seguro. La vida es muy inestable, como un barco sobre el mar que se estremece. Vamos a ver esto aquí. El mar que se estremece es una sombra del mundo. Así, parecen que las olas son ligeras y pequeñas. Parece que no es nada, ¿no? Pero si vienen las ondas grandes de mar, un barco puede naufragar en cualquier momento si no vaya bien. Así es la vida. En este mundo tenemos que navegar. Cuando quiera la gente muere, vienen dificultades. Es el mundo donde estamos viviendo. Ahora, cuando tenemos juventud, en este mundo tenemos que vivir hasta que venga el Señor, ¿no? Hay algo que recordar. Primeramente, aunque nos vengan las ondas del mar, Dios es el que enseñorea los mares. Tenemos que saber bien que eres el soberano. Los jóvenes deben saber que Dios es el que gobierna el universo y todas las cosas de la tierra. Por eso, sin su permiso, un pájaro no se cae. Todas las ondas del mar también están bajo su dominio. Por lo tanto, después de ser salvos, uno puede tener varios problemas en la vida cristiana y en aquel momento deben pensar que todas estas cosas me son dadas bajo el permiso de Dios.
a pesar de que el Señor está conmigo en esta tierra, me vienen dificultades. Lo debemos recordar. Vamos a buscar Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Jesús dijo a los discípulos, pasemos al otro lado del mar Galileo vamos a pasar. Jesús les propuso, ellos estaban yendo con él. Sin embargo, se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En esta situación, sin embargo, Jesús estaba durmiendo. Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ellos estaban yendo a donde el Señor quería ir. Además, Jesús estaba con ellos. Los discípulos tendrían mucho ánimo, ¿no? A pesar de que el Señor estaba con ellos, ocurrió una tempestad de mar. El barco se tembló mucho. Estaba a punto de hundirse. Sin embargo, sinceramente, no les hacía falta preocuparse, ya que el Señor es el soberano de todas las cosas. Cuando mandó a Jesús, todo se tranquilizó. Mediante esto podemos saber una cosa. Uno que ha recibido la salvación y está andando el camino con rumbo que Dios quiere, a pesar de que está seguro de que el Señor está con él, le vienen varias dificultades, pero no necesita tener preocupaciones. Si recuerda que el que gobierna todas las cosas es Dios. Lo tenemos que saber cuando somos jóvenes. Dios es el que domina todo. Es el soberano del universo y todas las cosas de la tierra. Lo deben saber claramente los jóvenes. Por eso, los discípulos, a pesar de que en el barco estaban con Jesús, se levantó un gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Asimismo pasa en nuestra vida. Salmos 69, versículo 1 a 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismo de aguas, la corriente de me ha anegado. Un alma se estremece. Entonces, Salmos 88, versículos 6 y 7. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira y me has afligido con todas tus ondas. Como las ondas del mar siguen viniendo, así vendrían dificultades. En cualquier situación, tenemos que recordar un versículo. Salmos 89, versículo 9. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Dios es el creador de los mares y enseñorea la agresividad natural y tranquiliza cuando se levantan las ondas del mar. Por eso, mandó Jesús, calla, enmudece, se sosegó.
el mar, viviendo en este mundo, podemos tener unas dificultades por las circunstancias. Proverbios capítulo 24, versículo 10. Si fueres flojo en el día de trabajo, tu fuerza será reducida. ¿Por qué? Perdón, un momento. Se ha parado. Deberían confiar que el Señor es el soberano de todos. Pero hay algunos barcos sin un fin determinado está navegando. Así son los no salvos. Barcos sin un fin determinado, como un barco hundido, como un barco que no sabe a dónde vaya y pierde la dirección. Por eso, los no salvos no tienen el destino fijo, no saben a dónde venir. Vamos a ver esto. Un barco que se tiembla es como la vida de una persona. No sabe cuándo va a naufragar. Hay un término Ringbanderum. Ring es redondo, ¿no? Significa que vagar continuamente en círculo en el mismo punto. Como pierde en la montaña, entonces sigue recorriendo por un mismo sitio. Como recorrer en un mismo sitio, ¿no? La vida de los hombres es repetitiva. No saben a dónde tienen que ir. Es sin un rumbo fijo. Es la vida como un barco que está en más sin rumbo, ¿cierto? Unos barcos se pueden mover con velocidad tomando el rumbo erróneo. Otros barcos sin saber que hay un arrecife y se hunden. Si va allí, va a enfrentarse con una tempestad grande, pero va. Lo mismo pasa con los hombres. En este mundo hay gente que va hacia los dioses falsos, gente que se inclina a las teorías falsas del mundo. A causa de las tentaciones. Ay, perdón. No sé por qué. Por eso deberíamos examinar bien el barco. Debemos que aprender cómo navegar. Ya que el espíritu es igual que el cuerpo. El espíritu puede crecer mucho, ensancharse y gran personalidad. Como hay unos barcos muy grandes. Hay personas que tienen una gran personalidad, buenos caracteres, que tienen corazón amplio, tienen fe muy firme. Qué bien será así, ¿no? Hay muchos tipos de embarcación, hay todo tipo de vida. Es una persona que aparentemente no tiene algo lujoso, pero tiene maravillosa personalidad, como una embarcación muy grande, ¿no? Hay otras que tienen buena apariencia, pero se mueven muy fácilmente como un bote pequeño. Por eso, si el alma se hace noble y grande, tiene la certeza de la salvación y crece mucho en la fe, esta persona no se va a alterar aunque le vengan tempestad del mundo. Si podemos ser esta persona, qué bien será, ¿no? Entonces tenemos que reflexionar el año pasado que hemos navegado bien o no. Entonces en estas horas vamos a ver qué es lo importante, ¿no? Para nuestro espíritu. Para un barco no naufragar es muy importante, ¿no? Primero de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. La vida, que no sabemos cuándo va a terminar. Para ella la cosa más importante es una fe verdadera, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Parece que uno tiene fe, pero esa fe puede ser incorrecta, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás. Los expulsaron de la iglesia, ya que ellos se generaron muchos problemas en la iglesia, para que aprendan a no blasfemar. La iglesia les puso un castigo. Vamos a ver. Un barco no debe hundirse. Eso es muy importante, ¿no? Tener la fe auténtica es importante aquí. La fe falsa es naufragar en ella. Se ha hundido de buque. Aunque sea un barco muy grande, si naufraga, esto es inútil, ¿no? Un barco se hundió. El Titanic también fue destruido. Si se destruye, no puede usar. Naufragaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos 16 a 18. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena. Gangrena. En la versión inglesa es cáncer, como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Himeneo y Fileto tuvieron una verdad incorrecta. Su palabra carcomerá como gangrena. Habla algo como un cáncer, ¿no? Si tiene cáncer, muere. Diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastorna la fe de algunos. Aquí también. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues de la manera esto a nuestras palabras. Alejandro el calderero causó muchos males al apóstol Pablo. El Señor le pague conforme a sus hechos. Timoteo, cuidado tú también. En gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Alejandro el calderero, Himeneo y Fileto, este tipo de personas, naufragaron en cuanto a la fe. Su fe era falsa. Uno que tiene una fe incorrecta es igual que un barco anegado. Con el paso del tiempo se va a hundir. Es la fe falsa. Entonces los jóvenes, ¿de qué cosa deben estar seguros? Tienen que estar seguros de la fe de entrar en el cielo. Hay que tener la fe cierta. Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1. Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. La fe es un oro. La prueba para fe es purificar un oro con fuego. Pero el oro algún día va a desaparecer, ¿no? Aunque se prueba con fuego. Pero la fe, sin embargo, es mucho más preciosa que el oro. Si uno pasa la prueba y tiene una fe pura, esta fe es muy valiosa y hermosa. Por lo tanto, la fe segura para entrar en el cielo, los que la tienen son bienaventurados. Por lo tanto, en la actualidad, también hay mucha gente piensa que está llevando la vida en fe. No obstante, algunos no tienen certeza de su fe. Pues los jóvenes, ¿cuál cosa deben cuidar? Su fe. Los que están ciertos de su fe pueden navegar con mucha energía por el mar que es este mundo. También los jóvenes
no son niños, no son pequeños. Josías, cuando él se hizo rey, tenía 8 años. Y 8 años después de reinar su reino, él empezaba a buscar a Dios. Cuando él tenía 20 años, comenzó la reforma religiosa. Cuando él se convirtió en rey, su abuelo Manasés, quien había cometido muchos pecados y hecho idolatría, y fue castigado por Dios y encarcelado. Y allí él se arrepintió y se volvió a Dios. Por eso Manasés comprendió que vano es servir a ídolos y le enseñó a su nieto este hecho, Josías. También le dijo que el Dios verdadero es Jehová. Por eso, cuando Josías se convirtió en el rey, él era de 8 años. Su padre, 2 años después de reinar, él murió. Por eso Josías, un niño de 8 años, se hizo rey y con el paso del tiempo su fe se pone firme más y más. Y 8 años después, él con anhelo buscó a Dios y cuando él tenía 20 años empezó la reformación. Lo explica la Biblia, vamos a buscarlo. Vamos a verlo. Josías, de 8 años era Josías cuando comenzó a reinar. Cuando él empezó a reinar, él tenía 8 años. Luego, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David, su padre. A los 12 años comenzó a limpiar cuando él tenía 20 años a Judá, a Jerusalén, de los lugares altos, imágenes de acera, escultura e imágenes fundidas. Un niño de 8 años se hizo rey. En 8 años, cuando él tenía 16 años, comenzó a buscar a Dios. 4 años después de eso, él inició la reforma religiosa quitando imágenes de ídolos. Aquí está escrito que él buscó a Dios siendo aún muchacho. Aquí los jóvenes ya tienen más de 16 años, ¿verdad? Asimismo, Daniel, cuando él fue llevado cautivo a Babilonia, cuando él se propuso en su corazón y decidió vivir según la palabra de Dios, conforme a los investigadores, era cuando él tenía 16 años. 16 años. Las personas, cuando son jóvenes, hay que tomar la decisión, como yo voy a vivir en una parte de Dios, cristianamente ante Dios. Hay que decidir con firmeza. Por eso los que tienen un corazón resuelto, que viva o muera yo, todo por mi Dios. Los que están dispuestos a vivir así pueden superar cualquier onda de mar. La fe puede aguantar las olas. Tener una fe grande es como montar en un barco grande. Por eso, cualquier onda embiste. Si uno tiene fe grande, esto no será problema tan grande. Aquí Daniel 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Él propuso en su corazón y tomó la decisión. En su situación, si no come la comida que le dio el rey, podría morir él. No obstante, él estaba firme en su resolución. Dios le mostró el tercer camino, que no le hizo falta comer comidas de ídolos, que no murió y pudo dar gloria a Dios. Por eso, delante de Dios, uno está resuelto a morir y decide llevar la vida en fe sin temblarse. Así los salvos toman decisión y viven según la resolución. Dios les mostrará el tercer camino. Significa que Dios le ayuda para que pueda atravesar por las tormentas y escollos. Aquí Eclesiastes capítulo 7, versículo 15 a 18. No seas demasiado justo, no seas demasiado malo. Esta palabra no quiere decir que tenga que vivir de manera irreflexiva. En este mundo parece que solo hay dos caminos polarizados, ser justo o malo. Pero entonces la gente se fija solo en dos caminos. Pero Dios da el tercer camino a los que están resueltos a vivir por él. Bueno es el que tomes esto también de aquello, no apartes tu mano. ¿Qué es hacer los dos? Esto y aquello. No seas demasiado justo y no seas demasiado malo, sino hay el tercer camino.
porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. No puede hacer eso ni aquello. Pese a esta situación, Dios está vivo y nos muestra el nuevo camino. Por lo tanto, los que están dispuestos a vivir en medio de la palabra de Dios serán llevados al tercer camino. Asimismo, aunque estén enfrente de tempestades y ondas, pueden superarlas y glorificar a Dios. Por eso tenemos que crecer nuestra fe. Segunda de Corintios capítulo 5, Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7. Porque aquel que Dios teme saldrá bien. Porque por fe andamos, no por vista. Si uno hace algo según lo que se ve, puede estar confuso. Porque las cosas que se ven siempre se alteran. Al ver un mar, siempre se estremece, asimismo el mundo sin parar se cambia. Por eso, hacer algo por vista, dar confusión. Por eso, no andamos por vista, sino por fe andamos. La fe significa que agarrar la palabra de Dios. Entre las circunstancias y la palabra de Dios, las circunstancias no están en confusión, pero la palabra de Dios es la respuesta correcta. Al estar en la parte de la palabra podemos ver cómo se cumple ella. Pues los que confían en la palabra de Dios pueden ver muy lejos. Todo va según la palabra, ¿no? Entonces el resultado es muy claro, por lo cual entre las circunstancias y la palabra de Dios deberíamos elegir la palabra. Es la sabiduría. Salmo 108. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos. ¿En dónde tenemos que poner el corazón? En la palabra de Dios, ¿cierto? En la palabra de Dios. Si perezco, que perezca. Una persona que ha puesto su corazón hacia la palabra de Dios, para esta persona el Señor prepara el tercer camino y maravillosamente esta persona tiene fuerza para aguantar las dificultades del mundo, cuya fe crece. Esto es esencial para navegar por el mundo. El crecimiento de la fe es esencial para navegar por el mundo. Lo siguiente es la embarcación de vela, velero. Lo importante es quién es el capitán del barco. En la actualidad vivimos en la época del humanismo. Cada uno hace según su propio criterio. Nosotros, antes de recibir la salvación, según nuestra vista, nuestro pensamiento, habíamos vivido según los deseos carnales. Salmos 54, versículo 3. Salmos 54, versículo 3. Porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Aquí, no han puesto a Dios delante de sí. Vamos a ver esto, la pantalla. Para el Espíritu, la cosa más importante es que Jesús debe ser el capitán. Él tiene que ser nuestro capitán. Pero el versículo que acabamos de leer, no han puesto a Dios delante de sí. Una de las características de los incrédulos es que no dan prioridad a Dios, sino ellos mismos son siempre prioritarios. El carácter fundamental de los no salvos es ser egocéntrico. Se creen que el amo del espíritu es ellos mismos, capitán. Yo soy el capitán de mi vida.
El 19 de abril de 1995 ocurrió el atentado terrorista de Oklahoma ciudad en el edificio federal. El autor de este atentado es Timothy McVeigh. En este caso, causó la muerte de 168 personas, entre ellos 19 niños, e hirió a más de 500 personas. Él, 33 años, fue ejecutado. Le sentenciaron a la pena de muerte. Su última palabra antes de morir era: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Él lo dijo y murió. Él es Timothy McVeigh. Destruyó un edificio federal y mucha gente murió. Luego él dijo: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. No, el capitán del alma debe ser Dios. Soy yo quien se atreve a mandarme. Ante Dios vivo, yo soy nada sin Dios. Aquí, en París, hay un hotel, se llama Invalidez. Ante él está la estatua de Napoleón. La postura de esta estatua. Ese Invalidez Hotel. La escultura de Napoleón está. Parece que así, ¿no? Parece que está pavoneando, ¿no? Él metió su mano en la chaqueta. ¿Quién soy yo? Si sería mejor si esta escultura tiene, digamos, actitud humilde, ¿no? Bajando la cabeza. Pero ¿cómo esta estatua? ¿Qué dijo Napoleón? La palabra imposible no está en mi vocabulario. Él estaba convencido de todo. Él quiso conquistar toda la Europa, establecer su imperio. Él llevó 500.000 soldados e invadió Rusia. En aquel momento, un general ruso estaba. Napoleón con un ejército grande invadió la nación Rusia. Ahora este país tiene un gran riesgo, ¿no? Por eso, el general Kutuzov dijo que aunque Napoleón fuese muy valiente, no hay nadie quien pueda vencer la ley divina. Rusia fue el país cristiano ortodoxo. No puede derrotar la ley de Dios. Primavera, verano, otoño e invierno siempre giran. El invierno viene. Su ejército ruso, quemando los campos, retrocedía continuamente hasta llegar al invierno. Ellos entraron profundamente en los bosques. Ya estaban en invierno y empezaba a nevar. Antes, Napoleón se rió, pero ya corría peligro. Ese invierno era pesado y demasiado frío y el ejército francés murió. A causa de esto, Napoleón se arruinó. Esta persona es el general Kutuzov. Eso. Napoleón. La palabra imposible no está en mi vocabulario, pero Kutuzov dijo: no puede vencer la ley de Dios. En Rusia eres muy famoso. Algunos. El capitán de su alma es ellos mismos. O diablo. Los chamanes, algunos venden su espíritu a Satanás. Katy Perry es una cantante, quiso ser famosa, por eso vendió su alma. Así ella misma lo dijo. ¿Lo han visto? Voy a mostrar el video. Ella es Katy Perry. En este video ella dice que vendió su alma para tener fama. Eres muy famosa, ¿no? Pero ya hace casi 10 años no lanzaste un álbum de música. Sí, yo lancé un álbum de gospel porque mis padres eran evangelistas que viajan por toda la nación y en casa siempre cantamos canciones de gospel. Yo cantaba mis experiencias de 15 años y me metí en la industria música. Quería ser como inmigrante, pero no me salió bien y
yo vendí mi alma al diablo. Ella dijo que ella vendió su alma, ¿no? Al diablo. No sé cómo la vendió, pero la expresión es muy rara. Los que han encomendado su alma al Señor, lo han recibido como el capitán de su alma, son bienaventurados, ¿no? John Newton, un ex capitán de un barco de esclavos, luego él escribió un himnario Amazing Grace, él recibió la salvación. Él fue capitán de un barco de esclavos, después de recibir la salvación, él tiene a Jesucristo por su capitán. ¿Sabes quién es John Newton? Amazing Grace. Que a mi pecado salvó, es el himnario. ¿Sabes quién es? Entonces para él el capitán es Jesucristo. También en la iglesia primitiva los supervisores, entre ellos uno de ellos es Ignatius, quien fue el segundo supervisor de la iglesia de Antioquía. Eres un mártir. En el año 110 fue martirizado en Roma y se presentó a sí mismo portador de Dios. ¿Cuál es tu nombre? Esto es mi nombre. Teóforos. Teóforos es mi nombre. Portador de Dios. ¿Es tu nombre? Soy Teóforos. Soy portador de Dios. Dentro de mí está el Señor. Señor está. El capitán de mi vida es Dios. ¿Qué quiere decir esto? Por eso los jóvenes, antes de ser salvos, su amo de vida fue ellos mismos. Después de ser salvos, ya el amo del corazón es Dios. El dueño de mi vida es Dios. Es el que me dirige. Los salvos tienen que saber de este hecho. Nosotros de verdad, si aceptamos al Señor como el amo de la vida, le entregamos la autoridad nuestra y debemos vivir en torno al Señor. Lutero, el reformador protestante, dijo una anécdota. El diablo viene a él y llama a la puerta de su corazón diciendo, Lutero está aquí. Sí, él responde que sí, entonces el diablo se mete en su corazón y lo ataca. Por eso cuando Satanás pregunta después, ¿Lutero está? Entonces él responderá, sí, antes sí, él estaba, pero ya el dueño de casa se ha cambiado. ¿Quién es el dueño? Es el Jesucristo y abre la puerta a Jesús, el diablo ya se marcha. El amo de la vida es el Señor. Martín Lutero, eres Martín Lutero y es su mujer Pombora. Ella fue una monja. Leyendo los libros de Lutero, ella salió del convento, luego se casó con él. Lutero tuvo una esposa tan buena. Ella es muy diligente y planea bien sus cosas. Además, Lutero, al hacer la reforma religiosa, su mujer hizo un papel muy importante. Lutero, él guió muchas almas al seno de Dios. ¿Cómo puede hacer esto él? Él lo pudo hacer porque el amo de su vida era Dios. ¿Quién es el dueño de mi vida? Es Dios. Y seré el capitán de mi alma. Vamos a ver un versículo que solemos recitar, Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estamos viviendo en el cuerpo. Ya no vivo yo, sino más vive Cristo en mí. Ahora estoy viviendo en el cuerpo. Entonces, ¿por qué no vivo yo? Porque el amo de ya no soy yo. El amo de cuerpo ya no soy yo. Después de la salvación, la vida en fe es reconocer el poder de Dios
y no hacen hincapié en sus propias opiniones y preguntan al Señor de Dios. Y tenemos que preguntar a Dios. Estas cosas deben ser hábitos. Como dijo, ejercitate para la piedad. Si estamos al mando de Dios y si le preguntamos, si lo cumplimos, navegaremos bien. Mar, ¿qué es este mundo? ¿Sabes cómo empieza Jueces? Los hijos de Israel consultaron a Jehová preguntando. El último versículo es, cada uno hacía lo que bien le parecía. La vida se sabía cuando cada uno hacía lo que le parece bien. Cada uno hacía lo que le parecía recto. El creador de los mares, el fundador del mundo, es el Señor. Al navegar por el mar, que es este mundo, ¿quién sabe mejor es el Señor? Si le encomendamos y transferimos nuestra soberanía, entonces Él nos guiará el mejor camino. Si uno dice, Dios, fuera de mi camino, y conduce su vida como quiera, tendrá muchos problemas. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que no me venga la última época de los jueces? Jueces capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de José que los hijos de Israel consultaron a Jehová, diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? En la última parte del libro, Jueces, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Antes consultaron a Jehová y después cada uno hacía lo que bien le parecía. Es todo lo contrario de lo que era antes. Por eso, preguntar Señor o no, el preguntar al Señor y llevar a cabo se refieren a que Dios se hizo el capitán de su vida. Tener al Señor por su capitán o no. ¿Quién es el capitán de la vida? Vive según lo que ve. Si uno lleva a cabo conforme a lo que parece bien, no puede tener buen resultado. Génesis capítulo 12, Dios dijo a Abraham, serás bendición. La bendición en hebreo es barak, viene de rodillas. La bendición auténtica viene cuando uno se arrodilla ante Dios y le pide su ayuda. Si la gente, si anda según la propia opinión, su vida será extraviada. Al reconocer la soberanía del Señor, ponerlo delante de sí y al preguntarle las cosas, es el camino más rápido de la vida, es un atajo. En Juan capítulo 6, versículo 17, versículo 21, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, en la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Jesús, después de dar de comer a los 5,000 hombres, dijo a los discípulos que ellos cruzaran primeros por el mar. Luego sopló mucho el viento y se levantaba el mar. El barco no podía avanzar. En esta noche Jesús se acercó a ellos sobre las aguas. Él vino andando. Por eso ellos, ¡ay, es fantasma! Jesús dijo, yo soy, no temas. Después de recibirlo, enseguida ellos llegaban a la tierra a donde iban. Al destino. Cuando yo navego, sí. Cuando yo navego con mis maneras y medios, no puedo llegar en el destino, pero nada más recibir a Jesucristo, ya llego en el destino. Entrar en el cielo también, con mi esfuerzo no lo puedo. Después de aceptar al Señor, ya puedo entrar en el cielo. De igual modo, ¿qué es el mejor camino para la vida en fe? Para aceptar a Dios, hacer algo conforme a su palabra es el mejor camino, el atajo. Por lo tanto, los jóvenes, si tienen seguridad de la salvación, deben entender que durante el año pasado yo intentaba vivir a mi manera y con mis esfuerzos. Por eso mi vida se desorientaba. Entonces ya los jóvenes deben tomar la decisión para que vivan en torno al Señor en el año nuevo
dándole autoridad suya para que les guíe. Proverbios capítulo 3 dice, reconócelo en todos tus caminos y endereza tus veredas. El Señor como el capitán, Señor, dirige mi camino. Así tenemos que preguntarle todas las cosas. Y volvamos a Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 19. La esperanza puesta delante de nosotros, cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La esperanza la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Aquí, ¿qué es ancla del alma? La esperanza es como ancla del alma. Es un ancla. Con el ancla evita que el barco pueda ser arrastrado a la deriva. Nosotros, antes de ser salvos, no tuvimos esperanza, pero tras ser salvos, ya tenemos ancla de esperanza. Y esta ancla se hace grande más y más cuanto más aprendemos la Biblia. Y tenemos más gran esperanza, porque Cristo es la esperanza nuestra. Aquí pone que la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor. Jesucristo no es nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Cristo Jesús. Sin Él no tienen esperanza. Con Él conseguimos esperanza. Hemos recibido la salvación con esperanza. Lo que se ve va a desaparecer. La esperanza no puede ser quitada. En Hebreos nos dice que la esperanza es nuestra ancla del alma. ¿Por qué la es? Ya que Dios nos prometió la esperanza y Él no puede mentir. Por eso, esto sin duda va a cumplirse y es algo inmutable. Por eso es la esperanza. La muerte y la resurrección de Jesucristo son hechos ciertos, históricos. La Biblia sin duda es la palabra de Dios. Cuanto más aprendemos la Biblia, cuanto más conocemos a Cristo, el ancla de la esperanza se hace más grande. Si la gente presta un poco la atención a la Biblia, puede saber cuán evidente es la existencia de Dios. Entre muchas cosas, ADN, la información vital se compone de la combinación de adenina, guanina, citosina y timina. La inmensa cantidad de información está dentro de un ser viviente. Es una evidencia de que hay quien introdujo las informaciones, ¿no? Por eso salió este libro. In the beginning was information. Al principio era información. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir esto? Aquí, sistema de código es producto de un proceso mental. Por eso, si uno genera una frase mediante la combinación de los alfabetos, es como un producto de su inteligencia, ¿no? Escribir una frase suya, ¿sí o no? Por lo cual, entonces todos los seres vivos, código genético está introducido. Podemos concluir que hay un ser que tiene inteligencia infinita. En nuestra época podemos deducir un ser de la inteligencia infinita y podemos comprobar su existencia y la muerte y la resurrección de Jesucristo. Si estamos seguros de estas cosas, otras cosas no pueden dar mayor esperanza que estos hechos, porque la muerte y la resurrección de Jesús son hechos indudables, pues es claro que tendremos vida eterna y vivir para siempre. También entraremos en el mundo eterno, que es el mundo lleno de alegría y la verdad, bondad y belleza. Cuanto más entramos en la Biblia, tenemos más certeza de ella. Con certeza, estaremos más firmes. Por eso, los que tienen la esperanza segura
pueden aguantar cualquier dificultad. En la juventud, uno, ¿en qué cosa tiene que confiar? En la Biblia, en la esperanza de promesa. Si un salvo está seguro de esto, su esperanza crece más y en una situación difícil no será arrastrado por los vientos fuertes. No estará a la deriva. Leyendo más y más la Biblia. No hay libro más claro que la Biblia. De verdad Jesús existe sin duda. También toda la esperanza en la Biblia va a cumplirse sin falta. Por eso, de verdad existe un mundo de alegría eterna. No se desaparecerán placeres. Siempre continuará la alegría. Y el mundo está lleno de verdad, bondad y belleza. Es un mundo perfecto, un mundo de resurrección. No como este cuerpo, sino nos vestimos cuerpo resucitado. Existe el mundo eterno, el cielo. Después de conocer estas cosas, las personas pueden tener la esperanza firme. Por eso los jóvenes en su juventud deben tener el ancla segura y firme de esperanza. Busquemos otro versículo. Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que, versículo 3, para que nos obedezcan. Y dirigimos hacia todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y aquí, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Aunque un viento fuerte lleva un barco, si tiene una rueda de timón, marineros pueden conducir el barco como quieran. En una embarcación, lo importante es un timón. Este orienta el barco, ¿no? Aquí. ¿Cuál es timón? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos. Entonces con timón, entonces dirige, ¿no? En inglés, en la versión inglés sale gobernalle y timón. Este es helm. Esto es helm. Controlar la dirección para el mismo uso es rudder, que también orienta. El timón es importante en un buque que orienta y toma el rumbo. Antes, el rumbo de nuestra vida era hacia el mundo, la dirección. Antes nos fijamos solo en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. San Lucas capítulo 13, versículo 16. Había una mujer que en 18 años andando encorvada no se podía enderezar. Lo éramos nosotros antes de recibir la salvación. Durante 18 años se quedaba encorvada, no podía levantar su pecho. Como un animal solo tenía que mirar abajo. Cuando Jesús le vino a ella, y la sanó inmediatamente, ella se enderezó y podía ver arriba y lejos. Nuestra vida, antes de ser salvos, era una vida sin un fin determinado, sin algún propósito. Era una vida repetitiva, pero tras recibir la salvación, el Señor está al timón y dirige nuestra vida. Nos hace saber claramente la dirección de vida. El pueblo de Israel en la antigüedad, durante 430 años en Egipto, sufrieron mucho. Después de salir de Egipto, Dios les guió a la tierra de Canaán y les manifestó la dirección del viaje. Vuestra meta es pasar por el desierto y entrar en la tierra de Canaán. La misma cosa pasó en el Nuevo Testamento. A los salvos, Dios muestra claramente el destino de la vida. En este mundo hay poco
que tengan un propósito fijo. Leí un artículo acerca de este tema. Suponiendo que toda la población sea de 100, solo alrededor del 3% vive con fines específicos. Con fines específicos viven pocos. La mayoría no tiene propósito. Viven sin rumbo fijo. Además, unos que tienen una meta, su meta no es tan clara. Pero a los salvos, la meta de vida de los salvos es muy segura. Tienen propósito claro, aparecen claramente indicadores de la ruta. Filipenses capítulo 3. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3. Versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Apóstol Pablo era antes de conocer al Señor. Su trabajo fue perseguir a los cristianos. Tras hallar a Cristo, él tuvo una meta muy firme. Cristo mismo es su meta de vida, es el premio del llamamiento. Levítico, capítulo 26, versículo 13. Yo, Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Mientras estaban viviendo en Egipto, sufrieron por persecución de Faraón, llevaron yugo y continuaron teniendo trabajos duros. El Señor rompió las coyundas del yugo y les sacó y libró, y les hizo andar con el rostro erguido. El destino era tierra de Canaán. En el libro El progreso del peregrino cristiano, el protagonista pasó por la puerta estrecha, y en la cruz él fue liberado de la carga de pecados y empezó a andar el camino de la vida yendo hacia la ciudad celestial. Su carrera es donde tenemos que andar los cristianos. Tenemos un destino verdadero, es el destino indudable. Con el rumbo fijo estamos avanzando hacia la ciudad celestial. El final de nuestro viaje es la ciudad celestial. Por eso aquí prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. La dirección de los cristianos es segura. Tenemos la meta clara y por un rato estamos pasando por el mundo. Apóstol Pablo, cuya meta de vida, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús. Testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él tiene un propósito tan claro. En Levítico capítulo 11 salen los peces que pueden comer, ¿no? Con aletas y escamas. Porque Dios dividió animales limpios de los inmundos. En las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, estos comeréis. Aquí, los que tienen aletas y escamas, con escamas, pueden protegerse, entonces no se hieren fácilmente al chocar contra algo. Es el asombro de que debemos llevar la armadura de Dios y al ver aletas están dorsal, trasera, pectoral, caudal, etc., ¿no? Hay muchas aletas. Animales que tienen aletas y escamas son limpios. Nosotros, para navegar por este mundo con mucha energía, con mucho ánimo, tenemos que vestirnos la armadura de Dios, las aletas pectorales, cambiar las direcciones, la aleta caudal a fuerza de propulsión hacia la meta, tenemos que correr
hacia la meta, el rumbo del timón de barco debe estar seguro. Esta cosa es muy importante en nuestra época, ya que hay muchas cosas que nos tientan en la actualidad. Aquí, 1 de Pedro capítulo 4, versículo 4, está escrito: a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos correr en el desenfreno de disolución, en la versión inglesa, in the same flood of dissipation, en el mismo torrente de disipación, el torrente de disipación. ¿Por qué? Nos embiste desenfreno de disolución. Como un torrente nos ataca y la gente es arrastrada por la corriente de disolución. Para ir en contra de esta corriente debemos poner una meta muy clara y cierta, si no, seremos arrastrados. Está muy cerca la venida del Señor y no nos queda mucho tiempo para navegar por este mundo. Por eso, por cierto, por una historia de Steve Stott, voy a explicarla un poco después. Steve Stott, cómo él recibió la salvación. T.L. Moody fue invitado a Inglaterra para hacer el seminario bíblico. En su seminario vino mucha gente. Eso el padre de Steve Stott tuvo interés en el seminario bíblico de T.L. Moody y asistió. Y su padre recibió la salvación. Él tuvo gran éxito por negocio en India. Tras ser salvo, dando gracias a Dios, él abrió su casa y predicó el evangelio a sus hijos. Entre ellos, uno es Steve Stott, quien era un jugador famoso en la Universidad de Cambridge. Él escuchó la predica de Moody, pero no pudo ser salvo. Luego, su padre llamó a sus 3 hijos y declaró: hoy decide vosotros creer o no en la palabra de Dios. Y ese día los 3 hijos recibieron la salvación. Y si Stott, después de recibir el perdón de pecados, él pensó: si de verdad el Hijo de Dios vino a este mundo para morir en mi lugar, derramó su sangre y me salvó, entonces ningún sacrificio puede ser demasiado grande para que yo lo haga. Él decidió entregar toda su vida a la evangelización. ¿Qué época? Hudson Taylor estaba ya en China como un misionero. Para ayudar la misión en China, él fue a China siendo misionero con otros colaboradores. En la misión él tuvo muchas dificultades. Él predicó el evangelio tanto en China como en India. Cuando él tenía más de 50 años, por trabajar demasiado mucho, estaba enfermo y volvía a Inglaterra. En aquel momento él escuchó que los africanos caníbales buscan a Cristo, pero no había misioneros voluntarios. Le preguntó por qué no hay quien vaya allí, pese a que los africanos están buscando a Dios. Porque no hay persona para enviar. Por eso Steve Stott decidió ir a África. Aunque la gente se opuso al plan, él abrió el mapa y se fijó en Congo. Es el centro del continente. Él estaba resuelto a morir y entró en Congo. Él evangelizó y estableció la misión en el corazón de África. Luego, Agencia Misionero B. Entonces, él predicando el evangelio en ese lugar. Hay una anécdota, voy a leerlo. Steve Stott dice que en la actualidad muchos son soldados de chocolate. Chocolate se derrite fácilmente, ¿no? Al salir el sol. Los cristianos no tienen fuerza, por eso se hacen más soldados de chocolate. Y ya no hay héroes verdaderos que trabajan por Cristo. No hay un hombre sincero por Cristo. Por eso existe Stott. Pero él vivió por Cristo con mucha valentía. Voy a leer sus frases. Yo puedo sacrificar cualquier cosa más por Jesús.
cosa mía por Jesús. En el camino cansado de la vida, tengo una cosa cierta. Esto no se aleja de mis pensamientos. Una sola vida va a pasar rápidamente. Solo las cosas hechas por Cristo solo una vida va a pasar rápidamente. Solo las cosas hechas por Cristo van a permanecer para siempre. Una sola vida va a pasar rápidamente. Si acaban los momentos en esta tierra, voy a estar delante de mi Señor, ante su tribunal. Una sola vida va a pasar rápidamente. Solo las cosas hechas por Cristo van a perdurar para siempre. Una sola vida y ya veo mi fin. Y cuando por fin escuche la llamada, sé que diré: una vida sola va a pasar pronto. Solo las cosas hechas por Cristo para siempre. Entonces, uno hizo una canción sobre este poema, Solo una vida, el título de esta canción. Voy a presentarlo. Vamos a escuchar la canción. There's only one life, it will soon be past. Lo que se ha hecho solo por Cristo perdurará. Alone shall I. Una sola vida There's only one life, will soon pronto be pasará. past. Lo que se ha hecho por Cristo perdurará. Alone shall I. Y cuando muera, When I die, será how happy I shall be. si la lámpara de mi If vida the lamp of my life se ha apagado para ti. has been burned out for thee. De que When I die, how happy I shall be. If the lamp of my life has been burned out for thee. solo hay una One vida, life pronto pasará. will soon be past. Lo que se ha hecho solo por What's Cristo done for Christ, perdurará. alone shall last. He who saves El his que guarda life su vida, will lose it in the end. al final la perderá. El He who que loses pierde life, su vida por el amor de Cristo Christ's sake saves it all. la salva He who todo. saves his life will lose it in the end. But he who loses his life for Christ's sake saves it all. There's only one life that's soon past. Lo que se ha hecho solo por Cristo Christ perdurará. alone shall last. For what ¿De profit qué is sirve it que un hombre gane el if mundo a y man pierda gains su the alma? world and loses his soul Y finalmente sea destruido? and is finally destroyed? For what profit is it if a man ¿De gains qué the sirve que un hombre gane el mundo y world pierda su alma y finalmente sea and loses destruido? his soul and is finally destroyed? Sola There's vida only one life pronto pasará. will soon be past. Lo que se ha hecho por Cristo What's done for Christ perdurará. alone shall last. Un discípulo de Cristo Disciple of Christ, se niega a sí mismo deny self and forsake soul. y lo abandona He takes up his todo, cross toma diariamente su cruz and y loves sigue a and Cristo. follows Christ. Un discípulo de Cristo A disciple of se niega a Christ, sí mismo deny self and forsake y lo soul. abandona todo, toma diariamente He su takes up cruz his cross y sigue a Cristo. and loves and follows Christ. Un discípulo a una sola vida pronto pasará. Will soon be past. Lo que se ha hecho por Cristo What's done for Christ perdurará. alone shall last. Oh, the
fields are campo está ripe, maduro, pero los the obreros son laborers pocos. are few. ¿Quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? Whom shall I send? El campo está Lord, maduro, the fields are ripe, pero los obreros son pocos. but laborers are few. ¿Quién irá por nosotros? Who will go for us? ¿A quién enviaré? Whom shall I send? Solo hay una vida. There's only one life, ¿Cuánto pasará? but soon will Lo que pass. se hizo What's por done for Cristo Christ perdurará. alone shall last. There's only Solo hay one una vida. life, Pronto pasará. but soon will pass. Lo que se hizo por Cristo What's done for Christ perdurará. alone shall last. There's only one life, but soon will pass. What's done for Christ alone shall last. En este mundo es un viaje de vida, ¿no? La vida pasa. Solo las cosas que se hizo por Cristo perdurarán. Él vivió solo por Cristo. Nosotros también. Poner una meta cierta y vivimos por Cristo según su palabra, hacemos todo y la agradamos y glorificamos y dar honra. Tenemos que concentrarnos en esta dirección. También en el barco se necesita brújula y carta náutica. Al navegar hace falta brújula y carta náutica. En el mar hay senderos, las aves de los cielos y los peces del mar. Como los peces del mar pasan por los senderos del mar, los barcos por las rutas marítimas. Eres Mauri y eres quien encontró vía marítima. Es obvio pasar por los caminos y en el mar navegar con brújula y carta náutica. Salmos 140 y versículo 5. Me han escondido lazos y cuerdas los soberbios, han tendido red junto a la senda, me han puesto lazos. La gente escondió el lazo y red junto a la senda, por eso no debemos extraviarnos, sino solo andar en el camino rectamente. Hay que pasar por el camino. 119 sale. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si no es un camino, no deben seguir. Por la ruta que Dios nos dirige tenemos que caminar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por eso tenemos que confiar en la palabra del Señor e inclinar nuestros oídos a la voz del Espíritu Santo, como observar brújula y carta náutica. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. No apaguéis al Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tiene que fijar bien la voz del Espíritu Santo. Aquí, sus siervos y marineros diestros en el mar. Al navegar por los mares, siempre miran brújula y carta náutica. De este modo, tenemos que poner adelante el Espíritu Santo siempre. ¿Qué quiere el Señor? El camino que el Señor quiere. La lámpara es a mis pies, tu palabra actual. Era alumbra mi camino. Según la luz, conforme a su enseñanza, si andamos es el camino más seguro, la mejor ruta. Busquemos Salmos capítulo 32. Salmos capítulo 32. Versículo 8. Voy a leer. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o no como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Y te enseñaré
el camino en que debes andar. El Señor muestra el camino donde los cristianos deben andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Observa que vayamos o no y te haré entender. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Por favor, no seáis sin entendimiento como el caballo. No seáis como el mulo. Un caballo es muy rápido, pero este no debe adelantarse a su dueño. El mulo es lento y ni obedece a su dueño. Debemos ser lentos. Estamos detrás del Señor, tenemos que seguirlo. Y pone, no seáis sin entendimiento como el caballo. Caballos son rápidos, es bonito, ¿no? No debe ser como un caballo sin entendimiento. Y la característica del mulo es obstinación. Stubborn mule, una mula terca, mula de mucho. Por lo tanto, no como un caballo sin entendimiento ni como un mulo, sino debéis seguir solo al Señor. Por eso, la Biblia es como brújula y carta náutica, y el Espíritu Santo es un mapa, y está claro dónde debemos ir. La Biblia nos enseña correctamente a dónde tenemos que ir. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Aquí, en el barco, que es una cosa muy importante. Isaías, capítulo 34, 33. En la juventud deben saberlo. Capítulo 33, versículo 23. Desde versículo 22, 33, versículo 22. Isaías capítulo 33, versículo 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mano, ni entrezaron la vela. Se repartirá entonces el botín de muchos despojos. Los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. El pueblo no dirá, el pueblo que more en ella le será perdonada la iniquidad. Aquí, este barco podrá referirse a los judíos enteros, pero los judíos, cuando ellos desobedecían, no podían ejecutar su papel en el mundo, luz ni sal. Además, fueron saqueados, por eso representó la situación desesperada. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron más su mástil ni entrezaron la vela. Pero, Salvador de Israel, recupera a Israel, los israelitas pueden llevarse muchas riquezas. Los débiles serán fuertes, de inmundicia a la justicia, y ellos podrán andar por la gloria. Por eso aquí está escrito, cuando ellos no obedecían, tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entrezaron la vela. Aquí vamos a ver. Aquí, para que un velero avance bien, debo fortalecer el soporte de mástil. Aquí, esto es mástiles. Aquí, ¿no? Como un poste de madera, es un mástil. Hay que reforzar el mástil para colgar velas y progresar bien con energía eólica para recibir bien el viento. Por eso tus cuerdas se aflojaron. Deben fortalecer el soporte del mástil para recibir bien el viento. Así también para recibir la ayuda del Espíritu Santo. Si no podemos recibir la ayuda del Espíritu Santo, no podemos navegar bien por el mundo. Para navegar bien hay que sostener bien el mástil. Entonces, como un velero recibe bien el viento, ¿qué cosas deben saber los jóvenes? Un salvo debe habitar en la comunión de los salvos. Como un soporte muy firme,
hay que sostener bien el mástil. Juan capítulo 15. Juan capítulo 15. Versículo 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. La vid es el Señor. Los pámpanos se refieren a los santos. Si estamos atados bien a la vid que es nuestro Señor, claro que podemos llevar frutos. Asimismo, es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Por eso nos articulamos bien a la iglesia, es el cuerpo del Señor, manteniendo la posición, morando en las reuniones. Estas cosas son para reforzar el soporte del mástil, para recibir bien el viento. Aquí pone, aquí. Si no permanece en la vid, ¿cómo podemos? Si no permanece en la vid, ¿cómo podemos permanecer en el Señor? ¿Cómo podemos estar pegados a la vid? Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Habitar los hermanos juntos en armonía es las ramas de la vid. El Señor es la cabeza de la iglesia. Un salvo debe estar con los salvos, dando la unidad, vinculándose, compartiendo un destino común y alegría y tristeza. Entonces, fortalecer el soporte de Masí, podemos hacerlo. Tener firme soporte del Masí, el grupo de los salvos, arraigarse, se queda arraigado firmemente. Habitar en la comunión hasta que venga el Señor de nuevo. Tenemos que tomar esta decisión. Si los salvos están tan resueltos de este modo, entonces pueden llevar bien la vida cristiana, por lo cual, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Conforme a esta palabra, en medio de los salvos, el Espíritu Santo trabaja. Por eso un salvo debe quedarse arraigado en el grupo de los salvos. Tiene que morar en la palabra de Dios. Su palabra es el Espíritu y la vida. Entrar en la palabra, en la comunión y quedarse arraigado en las reuniones, hay que hacerlos. Entonces, con muchos ánimos, se puede llevar la vida en fe. Un teólogo de Alemania, Gogarten, dijo: nuestra vida acompaña con 4 preposiciones. Of, de, ¿quién eres? Es muy importante, ¿no? Yo soy de Cristo. ¿Por cuál cosa vives? Por el Evangelio. ¿Con quién? Con el Señor. Hermanos y hermanas. Pai, el modo de vivir y la manera. Vivir según la palabra de Dios, según el poder del Espíritu Santo. Por eso, ¿con quién vives? ¿De quién eres? Soy de Cristo. ¿Con quién? Con el Señor, con los hermanos. Estar en medio de los salvos, guardar bien su sitio y estar arraigado bien. Estas cosas son muy importantes para los hermanas jóvenes. Los jóvenes, si moran bien en medio de los salvos y se vinculan con ellos, pueden llevar frutos, obviamente. Y mucha gente puede recibir la salvación. Algunos dicen así: yo estoy en medio de los salvos, pero ¿por qué no me cambio? ¿Por qué no despliega velas? ¿Eh? Qué bueno se adhiere así, ¿no? Como una lapa común, patella vulgata. Esta se adhiere muy fuertemente a la roca. Es muy difícil despegarla. Como la lapa común, si un salvo está pegado a un grupo de los salvos, su vida cambiará. ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no expande sus velas? Sus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil ni entrezaron la vela. Aquí, ¿por qué tienen que poner las velas? La Biblia vincula el Espíritu Santo al viento y viento al Espíritu Santo.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla como quiere, de igual modo el Espíritu Santo sopla. En el día de Pentecostés, cuando bajó el Espíritu Santo, pone que, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó de toda la casa donde estaban sentados. El Espíritu Santo y el viento son parecidos. Aquí pone un viento recio. Vincula el Espíritu Santo al viento. Un barco con velas avanza bien. Así nuestra vida cristiana también puede ir adelante con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo recibimos su ayuda? Hay que desplegar la vela. Mirad aquí, por favor. Hay que desplegar velas. Si se han enrollado las velas, ¿cómo va? No puedes recibir el viento. Hay que abrirla. Al tirar de la cuerda, abre la vela. Entonces el barco recibe bien viento y viaja bien. De este modo, antes de recibir la salvación, nuestro corazón estaba puesto hacia el mundo. Pero después de recibir la salvación, ¿ya hacia dónde tenemos que ensanchar el corazón? Hacia el Señor, hacia su palabra, la iglesia y hacia los santos. Tenemos que ensanchar mucho el corazón, muchísimo. Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 11. Oh Corintios, nuestra boca sea a vosotros, nuestro corazón sea ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, que es para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Los santos de Corinto, iglesia de Corinto, tenían corazón estrechos hacia los obreros de Dios. Contrario, inclinaban sus oídos a los obreros. Por eso la vida en fe estaba desviada. Apóstol Pablo dijo, oh Corinto, nuestro corazón se ha ensanchado a vosotros. Estáis en nuestro corazón. Para corresponder del mismo modo, ensanchaos también vosotros. Ensanchar el corazón es el punto principal de la vida cristiana. Hay unos que abren poco su corazón pese a estar en las reuniones. Algunos abren solo la mitad. Y otros abren bien la puerta del corazón. Si uno abre su corazón, ¿hacia dónde? Hacia Dios. Hacia Jesús debe abrir bien el corazón. Y también hacia la Biblia, la iglesia, y hacia los obreros y los santos. Entonces, en esta persona, el Espíritu Santo obra. Aquí, ensanchaos también vosotros. Se ensancha el viento es la fuerza dinámica. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Por eso aquí. Pero los que esperan a Jehová tendrían nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan a Jehová tendrían nuevas fuerzas. ¿Qué es esperar a Dios? Ensanchar su corazón hacia Dios. Uno que pone su corazón hacia Dios va a tener nuevas fuerzas. Si ensancha su corazón hacia Dios, puede también tener un corazón amplio hacia la iglesia que Dios levantó y hacia Dios. Salmos 81, versículo 1 a 10. Dios fortaleza nuestra. Capítulo 1, versículo 10. Dios fortalece. ¿A quién le da poder? Abre bien tu boca y yo la llenaré. Shun tiene que abrir bien la boca. Aquí. Así hay que abrir mucho la boca. Unos pollos no abren la boca porque ya
Yo no lo sabía tampoco. Pollos que tienen hambre abren bien la boca. Otros que ya han comido mucho no la abren. Por eso golondrinas dan comida a los pollos que abren mucho la boca. Ya comen mucho, no la abren. Por eso madre da comida a los pollos que abren mucho la boca. Así pueden alimentarse bien todas las crías. Por eso en la Biblia pone, abre bien la boca. Como abrir la boca del corazón, si la gente abre su corazón hacia Dios e iglesia, recibe bien la fuerza que Dios da. Por eso, al llevar la vida cristiana, debemos ser llenos del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Al ser lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo trabaja. Uno puede llevar bien la vida en fe, pero tendremos mucha dificultad si intentamos llevar la vida cristiana de manera siguiente. Tratar de hacerla con sus propios esfuerzos no durará mucho. Si uno intenta llevar la vida cristiana con su propia fuerza, no puede hacerlo a largo plazo. Un velero mueve adelante por recibir el viento. Así tenemos que recibir la ayuda del Espíritu Santo para la vida en fe. Si un hermano joven quiere vivir la vida cristiana, el diablo no está quieto. Si los jóvenes quieren dedicar su vida a Dios, el diablo no puede ampliar su reino en esta tierra, por eso no se impide la vida cristiana con varias cuerdas. Por eso los salvos siguen teniendo, pero los salvos también tienen la naturaleza pecaminosa, ¿no? Satanás no se encadena con cuerdas de tentación, aunque él no puede quitar nuestra alma. Él puede interrumpir haciéndonos con las cuerdas. Cuando tengamos comunión con el Señor, Él nos da fuerza para cortar estos lazos. Como un barco recibe bien mucho viento. Cuando el Señor obra en mí, las cuerdas se rompen. Hay muchas cuerdas en la actualidad. Las cuerdas del mundo nos tienta, ¿no? Una cuerda mundana, cuerda del sexo opuesto, la del alcohol, la de amigos malos, la de dinero. Hay muchos lazos tentadores. Tenemos fuerza para despojarnos de ellas y para seguir la vida cristiana. Sí hay. Estando en la comunión, guardar bien el sitio y aprender mucho la Biblia, entonces esto nos da fuerza para vencerlas. Y hay esta frase. Es un dicho, Ujinchuy, es las letras vacas avanzar, el Señor justicia. Significa, aunque una vaca es lenta, puede llegar lejos si camina con paso firme. Después de recibir la salvación, ciertamente, ya debemos navegar por el mar, que es el mundo, es donde debemos pasar. Donde tenemos que pasar. Por eso, constantemente, aunque andamos lentamente, seguimos yendo adelante. Tenemos que progresar. ¿Cómo podemos hacerlo? Si estamos en las reuniones, en la comunión de los hermanos y hermanas, podemos seguir adelante. Emo, este pájaro, no puede marchar atrás. Tiene 3 dedos en la pata. Estos dedos le hacen ir adelante. Si intenta ir atrás, cae. A canguro le pasa lo mismo. Solo van adelante. Filipenses. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos unas mismas reglas, sintamos una misma cosa. No nos volvemos atrás, tenemos que progresar constantemente, continuamente. En la juventud, al navegar por el mundo, hay muchos riesgos, ¿no? Riesgos. Diablo se esfuerza para arruinar nuestra vida cristiana. ¿De qué cosa debemos tener cuidado? Un escollo. Un peligro para barcos es un arrecife. Factores de riesgo del velero. En primer lugar, es arrecife. Aquí sale. Son arrecifes escondidos en vuestros ágapes.
Los obreros falsos son arrecifes escondidos, pues hay que tener cuidado de los obreros falsos, falsa doctrina, amigos malos. Ellos pueden ser arrecifes escondidos, algunos se caen por amigos malos, unos por la doctrina falsa. Otra cosa que tenemos que cuidar es piratas. He buscado las imágenes, había un dibujo de barco pirata. Un pirata ataca y roba todo tipo de buenas cosas. En la vida cristiana, si uno se extravía como un pirata, nos ataca y roba buenas cosas. No dar oportunidad al diablo en nuestra vida cristiana, como está escrito en la Biblia. No, ni deis lugar al diablo. El diablo es como un pirata. También tenemos que cuidar tormentas. El cuidado de tormentas. Los vientos del mundo, los vientos que no vienen del Espíritu Santo, debemos tener cuidado de estos vientos. No debemos caernos por esto. Los cristianos, si no vamos a donde Dios quiere que vayamos, es como encontrar una gran tempestad de viento y será muy duro. He buscado algo. Vamos a ver esto. Aquí estoy andando un camino muy llano, pero de repente me puede venir y yo puedo topar con una gran tormenta. Si no sale bien, problema muy grave. Así, si no vivimos conforme a la palabra de Dios, si nos desviamos poco, toparemos con un viento malo, áspero. Yo recibí la salvación en el 1983. Desde ese momento hasta ahora, he visto a algunos jóvenes que llevaban bien la vida en fe, pero de repente, un día, no están ellos, fueron llevados, arrastrados por el mundo. Si los jóvenes desde el año de mi salvación guardasen su sitio en la iglesia, todos los jóvenes y a muchas personas de este país podrían recibir la salvación. En la juventud, los jóvenes deben estar resueltos a llevar bien la vida cristiana. Dios les da objetivo y perspectiva claros. Cuando Dios nos ha llamado, Él nos da meta y esperanza. Por unas ciertas razones Él nos llamó. En Éxodo, el pueblo de Israel. Porque Dios llamó a los israelitas para conquistar la tierra de Canaán. Josué capítulo 1. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto para que ellos pisaran la tierra de Canaán. El rey David dijo, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y en hermosa la heredad que me han tocado. Los linderos me han tocado en lugar placentero. Hay un terreno que Dios me da. Tendremos una herencia hermosa. Los israelitas fueron llamados para la tierra de Canaán. Igualmente, iglesias primitivas también fueron llamadas para recompensa y herencia eternas. Apóstol Pablo, por eso, dijo, ¿qué es su propósito? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Usted por qué vive? ¿Qué es el propósito de vida? Prosigo al premio del supremo llamamiento. Aquí es, en Hebreos, por la fe Moisés hizo porque tenía puesta la mirada en el galardón. Él también puso su mirada en el galardón.
El personaje representante es Moisés en el Antiguo Testamento. Él también esperó el premio en el Nuevo Testamento. Apóstol Pablo, quien escribió 14 epístolas, esperó el premio. Entonces nosotros, porque vivimos, los que tienen certeza de la salvación, ponen su mirada hacia el premio eterno y la gloria. ¿Por qué? El galardón eterno. Las cosas rectas que hacemos en esta tierra durarán para siempre. Lo que dura eternamente es el premio. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 14 y 13, versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decían, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque sus obras les seguirán. En la versión inglesa, their works follow them, sus obras les siguen. Las cosas que hacemos en este mundo nos seguirán hasta el cielo. Es algo muy sorprendente, asombrosa. Antes de recibir la salvación en este mundo vivimos unas décadas. Las cosas que hicimos antes, pasado, las cosas que hacen los humanos van a desaparecer cuando mueran ellos. Pero los cristianos, después de ser santos, todo lo que hemos hecho en fe en el Señor, todo lo que hacemos por Él, desde las cosas pequeñas como dar un vaso de agua fría a los hermanos o hacer servicio en la iglesia, llamar por teléfono a los hermanos, hermanas, etc. Todas las cosas pequeñas que hacemos, sea grande o pequeña, ¿a dónde van? Llegan hasta el cielo. Hasta el cielo se siguen. Lo que hacemos en esta tierra no se sigue hasta el cielo y hasta cuándo perdurarán para siempre. Incluso delante de cientos mil ángeles y los santos del Antiguo y Nuevo Testamento y ante Dios, las cosas que hacemos van a quedarse y recibiremos la gloria y galardón eternos. Por eso si evangelizamos a una persona y la ponemos aquí, su espíritu la sigue. Si yo evangelizo a 10 personas, los 10 ¿dónde estarán? Estarán en el cielo conmigo, ¿no? Juntos conmigo. Pues, ¿por qué vivimos en este mundo? Para las cosas eternas vivimos. Tenemos una meta tan clara. Siendo trabajador asalariado, ahorro bien dinero y lo utilizo para la evangelización, para la misión, para salvar un alma. Pues mi trabajo laboral también es por el Señor, ¿no? Si yo compro una casa y la abro para invitar a muchos hermanos y hermanas, esta cosa también durará para siempre en el cielo. Por eso, llevar la vida cristiana es muy importante. También hay barcos veloces, también barcos lentos. Además, unos barcos no funcionan. Hemos de ser buques, un buen buque que lleva muchas buenas cosas, no como un barco que han despojado. Tenemos que ser un barco lleno de muchas cosas, no un barco robado que está vacío. En la juventud, el alma puede crecer mucho. Los jóvenes tienen que ser como un barco que está lleno de las cosas de Dios. Proverbios capítulo 30 y 1. Capítulo 31. Capítulo 31, versículo 14. Versículo 14. Ese como nave de mercader trae su pan de lejos. Eso como nave de mercader trae su pan de lejos. Eso lleva mucha comida del cielo. Es bueno un barco que tiene muchas comidas del cielo y las comparte a la gente. Para hacer este barco,
En la juventud debemos redimir el tiempo. Para ser un barco de mercader desde lejos trae comidas, tenemos que aprovechar bien el tiempo. Redimiendo el tiempo. En la juventud no debemos malgastar el tiempo. La gloria de los jóvenes es su fuerza. La fuerza en la juventud. Hay que aprender lo espiritual, recoger las comidas del alma. Y el estómago espiritual debe estar lleno. Para estas cosas tenemos que invertir en nuestra vida. Si el espíritu crece más, el barco también se va a ensanchar más. Si uno lleva con mucha fuerza su vida cristiana, su barco será como un buque de guerra. Por eso, si los salvos en la juventud cuyo espíritu crece más y más, tienen más fuerzas, su barco será muy grande y puede llevar muchos víveres, muchas comidas, y será útil a mucha gente, puede dar a las pobres almas. Por eso, los cristianos en este mundo tienen que convertirse en un buques de guerra y vencer al diablo. Luego, en un momento llegaremos en el destino final. Salmos 107. Salmos 107. 30. Versículo 30. Voy a leer. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los seguía al puerto que deseaban. Un velero después de navegar ya se detiene en el puerto que deseaban. Qué emocionante es esto. La iglesia es como un pequeño puerto. Mientras están viajando en un barco y si no pueden soportar más, se detienen a mitad del camino y entran en un puerto, ¿no? De igual manera, en la juventud si tenemos mucha dificultad y nos cansamos mucho, ¿a dónde tenemos que ir estando en la iglesia y comunión? Llevamos la Biblia y volvemos a navegar por el mundo. Luego llegaremos al reino de los cielos. Qué tan bueno sería. Por eso navegar bien atravesando por el mundo y después si vemos a Dios es una bendición tan grande. Después de terminar el viaje estaremos en el cielo. Tenemos que recordarlo. Él los guía al puerto que desean. Como llegar al puerto que deseamos después de navegar por el mundo, llegaremos en el cielo. Veremos a nuestro Señor. Qué maravillosa es. Conforme a la Biblia, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Veremos cara a cara. Para encontrarnos con el Señor, tendremos gran alegría y felicidad. Por eso, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saltaréis con becerro de la manada. Al aparecernos ante Dios, el cuerpo será curado, y saltaremos como becerros de la manada. ¡Cuán alegre es! Nos encontraremos con el Señor, con los santos muertos, y veremos a todos los salvos en el cielo. Será una alegría tan grande. Será un placer. En la juventud recibimos la salvación y tenemos que examinar bien el barco que es el Espíritu. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿tengo la fe segura o no? ¿Quién es el capitán de mi alma? El Señor. ¿Yo reconozco a Dios o no en todos mis caminos? También he puesto claro estas cosas. También la dirección del timón está puesta correctamente o no. En mi barco he puesto el ancla de esperanza o no. Estoy llevando brújula y carta náutica o no. El rumbo de mi barco y cómo reforzar el soporte de mástil, etc. Para esto tenemos que preguntarnos, ¿estoy morando en la comunión de los hermanos y hermanas o no? Asimismo, en la iglesia, en la comunión, ¿he desplegado o no la vela? ¿Mi buque está moviendo bien con viento o no? Estoy seguro de que en mi corazón el Espíritu Santo opera.
También tenemos que preguntarnos, ¿estoy navegando bien o no? Por último, tengo ciertamente la meta que el Señor me ha dado. Yo al rumbo correcto, si voy un poco más, llegaré a la ciudad celestial. Quedaremos con el Señor. Es algo muy seguro, ¿no? Cuando nos encontremos con Él, con cuál actitud saldremos ante Él. Por eso, después de evangelizar a muchas personas y después encontrarnos, será una gran alegría, ¿no? Por eso, algún día si nosotros salgamos delante de Él, podemos comprender que todas las cosas son ebenecer, que Dios nos ha dado siempre. Por último, vamos a ver esto. Esta canción, ebenecer, significa piedra de ayuda. Hasta ahora, Dios nos ayudó en el año pasado. También será nuestra ebenecer arriba. Dios nos ayuda. Vamos a escuchar esta canción. Dios agradecido, Dios de Ebenezer, Dios vivo, Dios de Ebenezer. Él nos guía hasta aquí. Le agradecemos a Dios. Él nos guía hasta aquí. Hasta aquí vamos a ver. Hasta aquí. Hasta que nos aparezcamos ante Él, tenemos que evangelizar a nuestra familia, parientes y a vecinos. Los guiamos al Señor. Tenemos que tomar una decisión de que en el año nuevo daremos la gloria al Señor. Nuestra decisión tenemos que vivir el año que viene. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado con tu preciosa sangre. También por guiarnos este año también con tu gracia. En este año nuevo, está siempre con nosotros, por favor. A todos los hermanos jóvenes, darles la sabiduría, poder y corazón prudente para que ellos puedan atravesar bien por este mundo duro. También trabaja con nosotros a fin de que podamos guiar a muchas personas a tu seno y estén delante de ti, utilizando todos preciosamente. En el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén.